Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios que nos permite iniciar una semana más. En esta ocasión quiero compartir la reflexión solo para osados. El diccionario nos dice que osadía también significa resolución o acción. Y quiero que vayamos a la Sagrada Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Seguramente hemos escuchado decenas de enseñanzas o predicaciones sobre este pasaje. Quiero decirles que yo mismo lo he usado en más de una predicación. Pero en la mayoría de estas exposiciones podemos ver que hay una tendencia que es demasiado común entre nosotros y que es enfocarnos en el error cometido por Pedro, en su falta de fe. En este caso, quiero pedirles que veamos este acontecimiento desde otro enfoque. Quiero que veamos a Pedro para ilustrar lo importante que es poder tomar una decisión, una resolución, y a veces tener osadía para poder caminar en lo sobrenatural de nuestro Dios. Muchas veces Dios nos está invitando a dar pasos de fe, pero nosotros preferimos quedarnos cómodamente en nuestro estado de confort, en nuestra seguridad, que puede ser la barca donde estaba Pedro con los 11, que dar ese paso de fe. Notamos la iniciativa de Pedro en el texto de esta semana, donde Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor Jesús no dejó esperar. Él inmediatamente dijo: ven. Y nuevamente Pedro tampoco se hace esperar, desciende de la barca. ¿Y qué sucede? Anda sobre las aguas para ir a Jesús. Quiero que en esta semana podamos ver este pasaje de la siguiente manera. En primer lugar, notemos que Pedro nos provee de un muy buen ejemplo acerca de cómo debemos encarar un proyecto, un reto, una tarea que debemos realizar. Cuando nos desborda el entusiasmo, tendemos a lanzarnos a un proyecto sin previa meditación. En el camino elevamos una oración a Dios pidiendo que nos bendiga en nuestro emprendimiento, aunque ya hemos tomado la decisión de realizar tal proyecto, pase lo que pase. Pero notemos que Pedro tiene una osadía que no es una imprudencia, porque la osadía también puede llevarnos a una imprudencia. Sin embargo, en el caso de Pedro, esa osadía, esa decisión, tiene un fundamento, porque él primeramente se asegura y le dice al Señor Jesús: Señor, si eres tú, di o manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Note usted la diferencia. Él está pidiendo la autorización, él está pidiendo la confirmación y está pidiendo la ayuda. Debemos notar que Pedro sintió en su corazón el deseo de experimentar lo mismo que estaba haciendo Jesús, caminar sobre las aguas. Pero a pesar de esto, Pedro no se lanzó al agua de manera imprudente. Primeramente, repito, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y esto es lo importante que quiero que resaltemos. Debemos tomar resoluciones y en ocasiones debemos ser osados, decididos, pero es
correcto proceder siempre. En todo momento que emprendamos algo que vamos a realizar, debemos detenernos siempre para preguntarle al Señor si Él nos da la autorización para movernos, aun cuando todas las circunstancias parezcan indicar que estamos frente a una oportunidad sin igual. Quiero que en esta semana, hermano y hermana en Cristo y amigo, usted reflexione sobre este pasaje. Pedro tuvo la osadía, la decisión, la resolución de decirle al Señor: Señor, yo quiero caminar sobre las aguas, pero primero quiero que tú lo autorices, que tú lo mandes, que tú me digas que sí lo puedo hacer. También esta lección es especialmente importante para los que estamos al frente de alguna responsabilidad y que continuamente tenemos que tomar decisiones trascendentes. Es sumamente fácil caer en la tentación de elaborar proyectos para Dios, creyendo que todo lo que hacemos en su nombre automáticamente goza de su bendición. Y no es así, querido hermano y hermana en Cristo, y amigo que me escucha. No todo lo que hacemos, aun cuando sea para Dios, de manera automática goza de su bendición. ¿Por qué? Porque nuestros caminos no son sus caminos. Y en todo proyecto, en toda toma de decisiones importantes en nuestra vida, siempre es cierto que estamos llamados a ser valientes, decididos, resueltos, pero siempre recordemos, Pedro se aseguró y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y la respuesta fue: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. La disciplina de detenerse y buscar autorización de lo alto es una de las más cruciales para un ministerio eficaz o para una vida que quiera estar experimentando continuamente los milagros y las maravillas de parte de Dios. Es importantísimo, hermanos, que tengamos esa disciplina de detenernos y buscar la autorización de Dios. Si queremos tener vidas victoriosas, proyectos bendecidos, siempre vamos a detenernos y le vamos a decir: Señor, si eres tú, manda. Pero debemos tener aquí también siempre presente que en el momento que Dios te diga hazlo, tienes que hacerlo decididamente. Ya no lo puedes pensar dos veces, tienes que actuar resueltamente. Pero también en esta semana quiero que meditemos, en segundo lugar, y quiero resaltar nuevamente la osadía del pedido de Pedro. Esa decisión, esa osadía, esa valentía. Quiero que usted y yo la tengamos muy presente en esta semana. Pedro no quería perderse esta oportunidad. Hermano y en Cristo y hermana, ¿de cuántas oportunidades te estás perdiendo por no tener esta osadía, esta decisión, esta resolución de querer caminar en los caminos de Dios, en lo sobrenatural de Dios? ¿Qué pasó cuando Pedro le dice al Señor: Señor, si tú mandas, yo estoy listo? Pedro jamás esperaba que el Señor Jesús le iba a decir: adelante, hazlo. ¡Qué experiencia tan extraordinaria tuvo Pedro! Es verdad, alguien estará pensando, pero se hundió. Y es lo que normalmente pensamos y le damos énfasis, a que Pedro se hundió. Sí, es verdad que se hundió, pero ¿sabe una cosa? Se dio el gusto de experimentar algo fuera de serie. Pudo experimentar momentáneamente algo que nadie, excepto Jesús, pudo hacer. Los otros 11 discípulos prefirieron permanecer en la seguridad de su barca. Los otros discípulos dijeron: nosotros no queremos terminar en el fracaso como Pedro, preferimos quedarnos aquí.
esta es una de las formas también de pensar. Y es una forma muy común, donde la mayoría de nosotros preferimos la seguridad de nuestra barca, preferimos evitar críticas, evitar algunas situaciones difíciles, intentando algo nuevo. La mayoría queremos quedarnos en el confort, en lo que ya conocemos y que no nos pone en riesgo. Preferimos quedarnos ahí. Eso hicieron los 11 discípulos. Prefirieron quedarse en su bote, seguros. Pero algunos, como Pedro, se decidieron en la fe. Prefirieron la aventura de andar en las aguas. Prefirieron experimentar esto que jamás se volvería a presentar si no le tomaba a Pedro la palabra al Señor Jesús. Quiero que imagine a los discípulos ya grandes, cuando ya había pasado el tiempo. Quiero que se imagine usted a todos los discípulos. Los 11 quizá podrían contar a otros. Conocimos a un hombre que caminó sobre las aguas. Pero solamente Pedro. Sin embargo, solamente él podía decir: una vez de joven anduve sobre las aguas. Hermano y hermana en Cristo, algún día cuando usted cuente los testimonios, usted dirá: yo conocí a un hombre, a una mujer que en el poder de Dios caminaron e hicieron y vivieron en este nivel de fe y de vida espiritual. Usted contará la historia de otros. Pero si usted se decide a caminar con Dios, a vivir en lo sobrenatural, a tomar decisiones, resoluciones y a veces a tomar riesgos y a salir de la comodidad, cuando usted cuente las historias a sus nietos o a las próximas generaciones, les dirá: una vez, en una ocasión, pude experimentar el poder de Dios. Pude experimentar lo que es caminar en fe. Hermano y hermana en Cristo y amigo, quiero pedirle que en esta semana medite en este pasaje bíblico. No permita que se le pase la oportunidad. El Señor Jesús nos está invitando a que salgamos de la barca, a que salgamos de nuestro confort, a que salgamos de nuestra zona de seguridad y le tomemos la palabra de caminar en lo sobrenatural. Así que deseo pues que el Señor manifieste su gloria en su vida, que el Señor manifieste su poder. Y si el Señor le autoriza, si el Señor le dice: sal de tu barca, no tema, hágalo, porque recuerde que Dios está con nosotros. Que tenga una semana bendecida y recuerde que el Señor Jesús está esperando que usted y yo tomemos la decisión